Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, exploraremos un tema relevante en el ámbito del sector público panameño, las normas de control interno. Como profesionales comprometidos en brindar asesoramiento financiero y legal, es fundamental comprender la importancia de un sistema de control interno sólido y eficiente en el sector público. El control interno en el sector público se refiere a las políticas, procedimientos y prácticas implementadas para salvaguardar los activos, promover la eficiencia operativa, asegurar la integridad de los registros financieros y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. En Panamá, el control interno en el sector público se rige por normas específicas establecidas por la Contraloría General de la República. Esta institución emite las normas que establecen los lineamientos para la implementación y evaluación del control interno en las entidades del sector público. La norma de control interno panameño se basa en estándares internacionales reconocidos. Estas normas tienen como objetivo proporcionar un marco integral y coherente para la gestión y supervisión del control interno en las entidades gubernamentales. Las normas de control interno en el sector público panameño abarcan diversos componentes esenciales. Estos incluyen el ambiente de control, la evaluación de riesgos, la información y comunicación, la supervisión y el monitoreo, y las actividades de control. Cada uno de estos componentes desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento del control interno y la mejora de la gestión de las entidades gubernamentales. El monitoreo y la evaluación continua también son fundamentales en el control interno del sector público. Las entidades gubernamentales deben establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que los controles estén funcionando de manera efectiva y se realicen evaluaciones periódicas para identificar posibles áreas de mejora. Ambiente de control se refiere al tono ético y al compromiso de la dirección para promover la integridad y la ética en la organización. Incluye la asignación clara de responsabilidades, la competencia del personal y la cultura de control. Evaluación de riesgos implica identificar y evaluar los riesgos a los que se enfrenta la entidad, tanto internos como externos. Esto permite diseñar controles adecuados para mitigar dichos riesgos y salvaguardar los activos y recursos del sector público. Información y comunicación se centra en la obtención, generación y comunicación de información pertinente y confiable. Esto implica asegurar que la información financiera y operativa sea precisa, completa y oportuna, y que se comunique adecuadamente a las partes interesadas. Supervisión y monitoreo se refiere a la supervisión continua de los controles internos y la evaluación de su eficacia. Esto implica establecer mecanismos de seguimiento, realizar revisiones periódicas y promover la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos para garantizar que se cumplan los objetivos de control. Estas actividades abarcan desde la segregación de deberes hasta la revisión y aprobación de transacciones, el control físico de activos y la implementación de políticas de seguridad de la información. El objetivo principal de la estructura de control interno gubernamental en Panamá es garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos y activos públicos. Al implementar un sólido sistema de control interno, las entidades gubernamentales buscan alcanzar los siguientes objetivos: 1. Salvaguardar los activos y recursos públicos. 2. Promover la eficacia y eficiencia en la gestión. 3. Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 4. Garantizar la integridad de la información financiera. 5. Facilitar la rendición de cuentas y la transparencia. En Panamá, se establecen diversas actividades de control que deben ser implementadas por las entidades del sector público. A continuación, enumeramos algunas de estas actividades de control.
1. Segregación de funciones. Se debe establecer una clara separación de tareas y responsabilidades para evitar conflictos de interés y garantizar una supervisión y revisión adecuadas de las actividades. 2. Autorizaciones y aprobaciones. Se deben establecer procedimientos para la autorización y aprobación de transacciones, contratos y pagos, asegurando que sean realizados por personal autorizado y en conformidad con las políticas y reglamentos establecidos. 3. Registros y documentación. Es necesario mantener una adecuada documentación y registro de todas las transacciones y operaciones, incluyendo facturas, comprobantes y soportes de respaldo, facilitando su verificación y seguimiento. 4. Controles físicos. Se deben establecer controles físicos para proteger los activos y recursos públicos, como el control de inventarios, el acceso restringido a áreas sensibles y la implementación de medidas de seguridad. 5. Revisión y conciliación. Se deben realizar revisiones periódicas y conciliaciones de los registros contables y financieros para asegurar su exactitud y precisión, identificando posibles errores o discrepancias. 6. Políticas y procedimientos. Se deben establecer políticas y procedimientos claros y actualizados que regulen las actividades y operaciones de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes. 7. Evaluación y seguimiento. Se deben llevar a cabo evaluaciones periódicas del control interno para identificar debilidades y áreas de mejora, así como establecer mecanismos de seguimiento y corrección de las deficiencias identificadas. Importancia del control interno en el sector público. El control interno en el sector público es fundamental para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, así como para prevenir y detectar posibles irregularidades, fraudes y errores. Al fortalecer el control interno, se mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones del sector público. Desafíos y mejoras continuas. Si bien las normas de control interno en el sector público panameño proporcionan un marco sólido, es importante reconocer que siempre existen desafíos en su implementación. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de conciencia y capacitación, la resistencia al cambio, la falta de recursos adecuados y la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y entornos digitales. Para superar estos desafíos, es crucial fomentar una cultura de control y promover la capacitación y concienciación en todas las entidades del sector público. Además, se deben establecer mecanismos de retroalimentación y mejora continua a través de auditorías internas y externas, revisiones periódicas y la implementación de buenas prácticas identificadas a nivel nacional e internacional. En resumen, las normas de control interno en el sector público panameño son fundamentales para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión eficiente de los recursos públicos. En Cacho y Asociados, nos comprometemos a brindar orientación y conocimientos actualizados sobre este tema para apoyar a estudiantes, profesionales y entusiastas en su comprensión y aplicación del control interno en el sector público panameño. Esperamos que este video haya sido útil y educativo. No olvides suscribirte a nuestro canal y explorar nuestros otros videos relacionados con la contabilidad, el derecho y el asesoramiento financiero. Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.